Listo, entonces ya teniendo nuestra base guardada, lo que procederemos a hacer es seleccionarla y le daremos a examinar. Aquí vamos a escoger la base que deseamos analizar. En este caso, esta es la mía. Y aquí va a aparecer esto. Entonces escogemos nuestro archivo y vamos a empezar y vamos a darle clic en comenzar conversión. Me va a aparecer esto, ¿sí? O sea, cómo seleccionamos cada una de las cosas y le vamos a dar siguiente, siguiente, siguiente. Y él se va a empezar a procesar. Esto tarda unos segundos. Y le vamos a dar continuar. Y le dice, ¿quiere revisar los nuevos códigos? Le decimos que sí. Y aquí entonces vamos a empezar a definir nuestros códigos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir los microorganismos. Entonces, donde está azul, le damos definir códigos. Y aquí entonces vamos a empezar a emparejar, ¿sí? Entonces vamos a darle definir código a E. coli y vamos a seleccionar E. coli. Staphylococcus epidermidis, definir código, Staphylococcus epidermidis. Lo que estamos haciendo es uniendo la base, permitiendo que ella pueda reconocerlo. Y así con cada una de las bacterias. Bueno, entonces ya estamos a punto de culminar. Entonces ya sabemos que seguimos entonces seleccionando cada uno de los criterios, ¿sí? Algunos en algunos casos no pueden aparecer, entonces pueden definirlo como SPP, ¿cierto? Varias especies, ¿sí? Así es más sencillo, listo. Entonces ya posterior de casi culminar todo esto, esto es como que lo que más toma tiempo, ¿sí? Listo, vamos a darle a aceptar, entonces él desaparece, ¿sí? Y vamos a seguir entonces con otro criterio, entonces lo seleccionamos y damos definir criterio, entonces por ejemplo negativo, entonces sería, quiere decir que si es negativo, quiere decir que es sensible, ¿sí? Y si es positivo, quiere decir que es resistente, ¿sí? Y aceptar. Y también se nos quitó ya otro. Y ya finalmente nos queda definir el tipo de muestra. Listo, entonces seguimos con tipo de muestra seleccionado, definir criterios y aquí nuevamente empezamos. Cuando definimos el criterio vamos a poner como, ese es un urocultivo, entonces sería de orina, ¿sí? Orina. Ese es un exudado faríngeo, entonces, ¿de dónde viene? De la faringe, ¿sí? Un hemocultivo periférico, hemocultivo sangre, entonces aquí iría sangre. Expectoración sería esputo. Y así como con cada tipo de muestra o el lugar. Por ejemplo, expectoración de bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces sería expectoración o esputo mejor. Y esputo para bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces ya vamos a empezar a definir. Lo que la doctora nos comentó es que estas muestras que no son muy claras o definidas, como en este caso que es CHX, podemos ponerle origen desconocido, ¿sí? Desconocido también sería acá.
desconocido, en coprocultivo entonces sería heces, y así con cada una de las muestras. Bueno, entonces ya vamos acabando. Exudo vaginal sería vagina y ya acabamos, entonces sería aceptar. Listo, entonces le damos aquí continuar y empezamos a darle comenzar conversión. ¿Está seguro que desea eliminar este archivo? Sí. Entonces le damos siguiente, siguiente, siguiente y él empieza nuevamente a restablecer lo que le acabamos de indicar. Entonces le damos continuar. ¿Quiere revisar de nuevo los códigos? Sí, le damos continuar y ya quedó. Nuevamente ya convertido cada uno de los códigos. Y le damos salir. Listo, entonces ya está todo listo en nuestro backlink. Ahora vamos a abrir el Hunet. Listo, vamos a darle aquí a nuevo laboratorio. Vamos a seleccionar nuevamente el país, entonces sabemos que es México. ¿Sí? Vamos a ponerle como el nombre al laboratorio. El mío se va a llamar ensayo, ensayo 2, y aquí también ensayo. Importante que diga que es un laboratorio humano. Antibióticos, que es muy importante, súper importante acá que le pongamos que es la CLCI 2022, y recordemos que estamos trabajando con CIM o MIC o concentración inhibitoria mínima. Y aquí es importante que escojamos los antibióticos de la CLCI. Entonces vamos a escoger cada antibiótico y lo vamos a empezar como a pasar, ¿sí? Entonces vamos a tomar cada uno que diga CLCI, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, hasta alcanzar todos los antibióticos que aparecen en esta pestaña. Todos los antibióticos que aparecen acá. Entonces vamos a seleccionarlos todos. Ella también puede tener un poco. Y así, continuamente. Entonces ya estoy acabando de seleccionar y listo. Entonces ya le vamos a dar a aceptar nuevamente. Listo, y le vamos a dar guardar. Listo, entonces ya vamos a iniciar con lo siguiente. Y entonces después de darle lo anterior vamos a entrar aquí donde dice análisis de datos. Aquí vamos a dar tipo de análisis. Es muy importante que en esta zona determinemos número de aislamientos. ¿Sí? Vamos a dejar el resto igual. Entonces en esta zona donde dice porcentaje de RIS y medidas de las pruebas, en la parte de abajo de opciones seleccionamos número de aislamientos. No movemos nada más y le damos aceptar. Siempre debe ser el aceptar en esa pestaña. Siempre en esta vamos a dar aceptar en la segunda pestaña. Aceptar siempre, 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 siempre. Ahora vamos a escoger a bacterias. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, a E. coli, ¿cierto? Porque ya tenemos muchísimos antibióticos. Vamos a tomar a Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Entonces, Klebsiella pneumoniae. Con esta le damos a aceptar. Tú puedes escoger las bacterias que tú deseas procesar. Yo quiero escoger estas porque son las que más información nos puede brindar, porque son las que más se encuentran en nuestra base. Entonces le damos archivo de datos y nos vamos a ir, aquí es muy importante irnos entonces a Hunet, a base, y le vamos a dar aquí en esta barra SQLite. Y aquí entonces tenemos que tener nuestra base que acabamos de convertir. En este caso la base que yo estoy usando es la del día de hoy, que es 21 y que tiene entonces esta fecha. Convertida. Entonces le damos aquí en listo. Pasamos la base, le damos a aceptar. Recordemos que siempre formato de SQLite y le damos comenzar análisis y él comienza a procesar.
Aquí vemos que tenemos todos los resultados. Entonces observemos. De este lado tenemos a todos los medicamentos que ingresamos al HUNET. Tenemos a las penicilinas, oxacilinas, cefalosporinas segunda generación, primera generación, carbapenémicos, macrólidos, polimixinas y carbapenémicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Como vemos acá, aquí vamos a ver en esta gráfica que vemos acá cuáles son resistentes, ¿sí? Si queremos ver los sensibles, le damos clic aquí y veremos los sensibles. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, que el meropenem y la micacina son sensibles. Mientras que son los más resistentes en este caso sería el cefuroxima acetil. Y también encontramos entonces resistencia a la fosfomicina, al trimetopil sulfamethoxazol SXT. Estamos analizando en este momento a E. coli y tenemos 489 aislamientos. Aquí le vamos a dar a continuar. Él va a esperar unos segundos y pasamos entonces a Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Entonces aquí vemos nuevamente su ficha y su tabla. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos el resistente a Klebsiella pneumoniae, que el más resistente en este caso más o menos sería por acá, sería el mismo antibiótico anterior. También notamos resistentes de las cefalosporinas de tercera generación. Y vemos ahora los sensibles. El más sensible también es la micacina, el meropenem, le sigue más o menos el levofloxacino. También tenemos desconocidos, ya nos tenemos como resultados de estos y los nuevos probados. Entonces así se evalúan las resistencias. Entonces ahora yo que quiero hacer, yo quiero guardar este ejemplo gráfico de resistencias de Klebsiella pneumoniae. Entonces yo me voy a ir, vamos a ir a grabar el gráfico. ¿Listo? Entonces le vamos a poner el nombre que tú quieras. Entonces yo lo quiero guardar, por ejemplo, en documentos. Un ejemplo, tú escoges la carpeta que tú quieras. Yo te recomiendo entonces que tú lo hagas en una carpeta donde puedas anexar todas tus imágenes. Por ejemplo, aquí. Documentos. Entonces aquí yo tengo una carpeta que se llama investigación del fin, artículos de investigación, imágenes. Entonces la quiero guardar acá. Entonces yo quiero mandar prueba video. Y me va a guardar, ¿cierto? Y me lo va a guardar las imágenes como una imagen. Miren, aquí se abre. Entonces, prueba video, aquí la tengo. Y miren cómo queda. Entonces esta es la imagen que yo voy a utilizar en mi análisis, en mi escrito. Y así con cada uno de los gráficos. Carolina, pero entonces yo quiero guardar la tabla, entonces le doy grabar tabla. Y aquí puedes escoger el formato. Normalmente es tipo Excel. Entonces yo escojo mi carpeta y le pongo tabla video, ¿cierto? Entonces ya lo va a guardar y él me va a remitir entonces a Excel. Esperemos que cargue. Desea el archivo ahora si yo quiero ver cómo quedó mi tabla, ¿cierto? Vamos a ver si nos carga. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, la tenemos, tabla video, y miren cómo se ve. Tenemos 115 aislamientos de Klebsiella pneumoniae de nuestra base, y aquí entonces nos muestra, por ejemplo, el nombre del antibiótico, sus puntos de corte, su resistencia, su sensibilidad y sus MIC. Listo. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer esto, le doy a la X, le doy a cerrar, ¿cierto? Y nuevamente me dirijo a Junes. De aquí, por ejemplo, puedo cambiar los microorganismos que yo quiero. Entonces selecciono acá y lo paso al lado derecho. Entonces, por ejemplo, veamos si hay algún enterococo, ¿cierto? Entonces vamos a escoger estos 4, le damos a aceptar, eso no tiene necesidad de moverlo porque ya está configurado y le damos comenzar análisis. Entonces aquí nos encuentra que tenemos 23 aislamientos de enterococo, ¿sí? Y así con cada una de las muestras que deseas analizar. Siempre le vamos a dar continuar para ver el siguiente microorganismo. Entonces aquí tenemos a Fecalis, Enterococcus fecalis, le damos continuar y vamos a ver Enterococcus faecium, le damos continuar y ya no tenemos más microorganismos seleccionados. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer cómo encontramos las pruebas, entonces
cuál es la frecuencia de los microorganismos, podemos decir entonces a tipo de análisis. Aquí seleccionaremos interpretación de las pruebas, ¿sí? En la pestaña del estado de almacenamiento y resumen le daremos aceptar. Por ejemplo, yo quise definir el sexo, hundo el sexo, le digo podemos definir criterios, los agrego, ¿sí? O sea, los selecciono así y los agrego con la flecha, le doy a aceptar, aceptar y comenzar análisis. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a continuar porque esto no me interesa. Y aquí, por ejemplo, me muestra que tengo de Enterobacter cocci 23 aislamientos, ¿sí? Enterococcus faecium tengo 34 aislamientos y Enterococcus faecium 12 aislamientos. Importante. Así puedo ver la frecuencia. Listo, finalmente para observar, por ejemplo, cómo está esto frente a los aislamientos, simplemente nos vamos al tipo de análisis, seleccionamos número de aislamientos, al igual que este lado, interpretación de las pruebas y le damos a aceptar. En este caso yo quiero escoger el parámetro de sexo, entonces lo definí y le di a aceptar. Y quiero escoger el microorganismo de E. coli y nuevamente pues inserté mi base. Le doy comenzar análisis. ¿Quiere cancelar el análisis? No. Esperamos a que procese unos segundos. Y aquí lo vemos. Entonces le damos continuar y aquí nos muestra entonces, por ejemplo, el número de pacientes, el número de aislamientos. Entonces tenemos 489 coli que están en 452 pacientes, 34 enterococos faecium fecales, perdón, que están en 34 aislamientos con 32 pacientes. Aquí tenemos entonces cada uno del número de pacientes, por ejemplo, por cantidad. Entonces tenemos que número de pacientes por mes, por ejemplo. Entonces nos muestra que, por ejemplo, en enero más o menos se ven 10 pacientes, en febrero unos 30. Y también nos va mostrando, por ejemplo, que en Enterococcus faecium no hay fechas definidas y que en Fecalis la mayoría son desconocidas el número de pacientes por mes, pero que, por ejemplo, en el mes de abril son menos de 5. Entonces es así cuando se procesa. En esta parte podemos ver el número de meses del aislamiento por cada uno. Entonces sería como una breve introducción de lo que es Hunet y Backlin. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en buscarme. Nos vemos.